Amables televidentes, estamos de vuelta en Visión Económica a las 18 horas. Es bueno comentar pues la lamentable situación que vivió esta semana pues el país con el accidente aéreo antes de ayer, en el cual perdieron la vida unas 9 personas, 3 ciudadanos dominicanos y los demás 7 que eran 6 de nacionalidad estadounidense. Y fue una situación que está en bajo investigación. Una aeronave de la empresa privada Elidosa, que es propiedad del ex candidato presidencial y también funcionario del pasado gobierno, Gonzalo Castillo. Entonces, en esta lamentable situación, pues la aeronave apenas duró unos 16 minutos luego de que despegara desde el aeropuerto de Ligüero, y entonces presentó una falla. El piloto ahí estuvo solicitando o anunciando que estaba en emergencia, y se le ordenó entonces que aterrizara de manera eh, lo más seguro posible en el aeropuerto internacional José Francisco Peña Gómez. Sin embargo, no hubo la oportunidad de que la aeronave pudiera llegar hasta la pista, y entonces ahí pues cayó a tierra. Entonces fallecieron las 9 personas, incluyendo a una joven que había renunciado el pasado martes del Ministerio de Medio Ambiente para dedicarse a ser azafata, y en su primer vuelo entonces lamentablemente falleció. Entonces la situación actual es que ya fue recuperada la caja negra, que es el dispositivo que registra todo lo que tiene que ver con los instrumentos de la aeronave, y también las voces de cabina. Se están analizando. Hay una comisión que está investigando este accidente aéreo para luego dar una versión más acabada de qué fue lo que pasó, si realmente fue una falla mecánica, porque también hay que decir que la Asociación de Pilotos había emitido un comunicado días antes de que había supuesta fatiga de los pilotos, porque aparentemente estaban siendo sometidos a largas horas de trabajo, y esto podría entonces ser una de las posibles causas. Sin embargo, hay que esperar ya que las autoridades emitan el comunicado oficial luego de que se concluya con la investigación. Así es. Como no, Zapata, un hecho muy lamentable, muy lamentable. De todas maneras, sí quiero yo establecer que en los momentos difíciles, las condiciones humanas y la dignidad humana está primero que todo, y la vida humana está primero que todo. Entonces pienso yo que han habido muchas declaraciones imprudentes que pudieron esperar, ¿verdad?, el resultado de qué fue lo que pasó con la aeronave, cuál fue la falla que tuvo, si fue una falla humana o si fue una falla mecánica y técnica de la aeronave, y que eso no implique que la Asociación de Pilotos en particular empiece a dar declaraciones que yo pienso un poco fuera de contexto, ¿no? Esperemos a ver qué fue lo que pasó y luego entonces pues se pueden hacer declaraciones, pero esta primera fase de investigación, de expertise sobre qué fue lo que pasó y qué produjo el accidente, debiéramos ser prudentes y esperar los resultados de esa investigación, porque mientras tanto hay 12 seres humanos o 9 seres humanos muertos, ¿verdad? Muy lamentable el caso de todas las muertes, pero esta chica que tras su sueño, ¿verdad?, deja un trabajo que ya tenía y se va a, cumplir, a lograr su sueño como sobrecargo, y lamentablemente en su primera experiencia pierde la vida. Imprudente también. Era sobrina de Eduardo Estrella. Y sobrina de don Eduardo Estrella. Imprudente también las declaraciones del director de la escuela donde ella estudia la carrera de azafata. Muy imprudente, porque tenía las declaraciones de que no había terminado los estudios, todo eso, y dar explicaciones fuera de contexto también. Eso, yo no me gusta ese tipo de cosas. Vamos a concentrarnos primero en la pérdida que ha tenido la humanidad con la pérdida de 9 vidas. En segundo lugar, los dominicanos que fallecieron ahí, que son nuestros hermanos, que tenemos que tener respeto por ellos y por su familia. Eso está primero que todo. Entonces hay que establecer cierto rigor para que esta sociedad vaya ciertamente comportándose como una sociedad civilizada y como una sociedad que aprovecha las condiciones del siglo XXI. El copiloto también era de nacionalidad venezolana. Sí, no, Leo,
para cambiar de tema, quisiera que usted nos explique un poco de cómo enfrentar lo que diríamos la resaca de enero, porque diciembre es un mes de muchas fiestas, de muchas comidas y sobre todo de doble sueldo, ¿verdad? Que muchas personas reciben y hay un dinamismo económico en este mes que cierra el año. Pero en enero entonces se nota una especie de rezago, ¿verdad? En los bolsillos de muchas personas porque quizás se desbocan y gastan todo el dinero. ¿Cuáles son los consejos que usted tiene para... Bueno, gracias Zapata, yo le estoy llamando consejito financiero de Navidad. Así le estoy llamando a las ideas que voy a emitir en el día de hoy, porque ciertamente la gente no entiende mucho cómo planificar el uso del dinero, que siempre es un recurso limitado y un recurso escaso, sobre todo las familias trabajadoras, y entonces reciben tan poco dinero que eso mismo genera un estrés y una presión y conlleva a que se cometan errores en el manejo de los recursos precarios que reciben. Varias cosas. Lo primero es que en el mes de diciembre los ingresos se duplican. Generalmente se duplican los ingresos y eso es lo que pone a la gente. Pero recordemos que hay unos compromisos deudores acumulados durante varios meses del año que la gente piensa que con el doble sueldo o el salario 13 o el ingreso extra que va a obtener, que con eso lo va a resolver. La tercera condición es que también, así como se incrementa el ingreso en el mes de diciembre, también se incrementan los gastos y también se incrementan los gastos superfluos, los gastos de alimentación, los gastos de higienización, entre otros, son gastos totalmente necesarios. Pero las bebidas alcohólicas, que generalmente se bebe más, ¿verdad? Los regalos, que se ha perdido la costumbre de regalar cosas nacionales, de regalar cosas naturales, de cosas manuales. Entonces, para ir a comprar regalos importados, que tienen, además del valor FOB de los precios internacionales, se compran en dólar y entonces se le suman los aranceles que le cobran las aduanas por entrar estos juguetes al país. Esos son elementos que hay que tomar en consideración. Entonces, mi consejo es piense, porque del pensamiento es que salen las orientaciones para tomar buenas decisiones en cualquier circunstancia de la vida. Pero como estamos hablando de finanzas, en el manejo de las finanzas personales y familiares, lo que se aconseja es piense antes de consumir, piense antes de tomar decisiones de lo que usted va a adquirir y piense antes de gastar el dinero, porque el dinero está hecho para andar circulando. El dinero no fue inventado y creado para que esté ni en los bolsillos de la gente ni en las bóvedas de los bancos, sino que el dinero entra al banco y automáticamente entra por un cajero y sale por el otro automáticamente a una cuenta de un préstamo que se ha realizado o cualquier otro tipo de operación. Entonces, la ley del dinero es la ley de la circulación. Por eso es tan difícil traer el dinero a los bolsillos y a la cartera y es tan fácil que el dinero se regrese a la circulación monetaria y que mucha gente llega a decir popularmente que se me hizo el dinero. Se fue sin yo darme cuenta, precisamente porque no hay una planeación de las finanzas. Entonces, ciertamente, como tenemos este cuadro, y déjeme decirle que históricamente el mes de diciembre marca el paso de lo que va a ser el resultado económico del año completo. El mes de enero marca la diferencia, porque generalmente, como hay un gasto exacerbado, en diciembre hay una elevación del medio circulante o la masa monetaria, que es el dinero que está en poder del público y que anda circulando o en la cuenta corriente o en tarjeta de débito. Hay más dinero en el mes de diciembre. Entonces ese dinero el Banco Central empieza a recogerlo automáticamente. Porque si se queda esa cantidad de dinero circulando, entonces sí vamos a tener una tasa de inflación mucho más elevada que la que está considerando acumulada el Banco Central en este momento. ¿Cuáles son los consejos, José? En primer lugar, yo sugiero que usted coja una hojita y con un lapicero sencillo, una hojita cualquiera que sea, usted pone ingresos. Y ahí van a estar los ingresos normales, corrientes del mes de diciembre. Ahí van a estar los ingresos del salario 13 o de la bonificación, lo suma los tres. Y si usted tiene alguna inversión u otra cosa, súmelo para que le dé un total de ingresos en el mes de diciembre. En lo que usted no ha recibido todavía, pero que sabe que lo va a recibir, póngalo en el total de ingresos. En otra columna, entonces usted va a poner los gastos. Y
esos gastos usted va a poner todos los renglones. La alimentación va primero, la salud, la recreación, la comunicación, los servicios, la renta, que aquí hay muchísimas familias, miles y miles de familias, millones, que no tienen casa propia y tienen que pagar renta. Entonces sume todos esos gastos y le va a dar el total de un saldo entre los ingresos que usted proyectó, que usted programó y los gastos que usted va a tener en el mes de diciembre. Ese saldo, y ojalá que todos tengan un saldo favorable, con ese saldo hay que ser inteligente. Ahí hay que pensar en el mes de diciembre, que ojalá puedan tener por lo menos los trabajadores y la trabajadora el consumo de la primera semana al mínimo. Lo que se recomienda es que una familia, un cabeza de familia, tenga mínimo 2 meses de salario en reserva para cualquier situación que se le pueda presentar. Aquí no son tan precarios los ingresos que mejor se cierran déficit y no se puede acumular ni una semana de consumo, ¿verdad? Por parte de la familia trabajadora. Entonces, insisto, con ese saldo favorable, que sea positivo, que sean más los ingresos que los gastos, es que usted tiene que ser inteligente. Y ese saldo va a ser tan significativo como usted racionalice qué es lo que usted va a regalar, qué es lo que usted va a consumir en el mes de diciembre, ¿verdad? Para que ese saldo sea lo mayor que sea posible. Y entonces agáchese, como dicen en el campo, financieramente hablando, para que en el mes de enero, el día 2 de enero, usted tenga por lo menos una semana o 2 semanas de consumo de suyo y de su familia. Eso le va a garantizar que usted comience el mes de enero y lo desarrolle distensionado financieramente hablando, es decir, tranquilo financieramente hablando, porque cuando uno tiene los problemas resueltos, entonces la tranquilidad es mayor que cuando uno tiene problemas acumulados. Y eso le va a permitir que durante el mes de enero usted pueda hacer su planificación, ojalá la hagan en diciembre, hacer una planificación. Estos consejos que estoy dando, yo trabajo en el área de capacitación en finanzas personales y finanzas grupales, y es lo que yo le doy a los grupos con los que yo trabajo, manejándole el tema de las finanzas personales. Y les recomiendo entonces que lo empiecen a practicar y ustedes verán la diferencia. No estoy teorizando porque ya yo para el mes de diciembre calculé mis ingresos, calculé mis gastos y ya yo sé con cuánto yo voy a contar para tener en el mes de enero, que es el mes más dificultoso, de que yo voy a ir tranquilito en el mes de enero y cuando venga febrero y marzo, entonces voy a atacar el paso para generar ingresos con lo que yo voy a pasar el año 2022 tranquilo, distensionado, trabajando con el cerebro y con el pensamiento y tratando de ser lo más feliz posible, porque a eso vinimos a la tierra, a ser felices, no a sufrir. Es así, realmente cada dominicano tiene muchas veces los recursos un poco escasos, pero vamos a hablar de ese tema o en otros temas que también son noticias luego de la pausa, al regreso. Así es.